Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Un shalom para tu vida. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, de shalom del Eterno para tu vida. En este día tan maravilloso de ayuno, a esta hora tan importante, la hora novena, es una hora tan impresionantemente grande para nuestra vida y para la vida de otros que necesitan entender el camino de Adonai. Caminemos en la senda de la verdad. ¿Cómo vamos a caminar en la senda de la verdad? Necesitamos entender quiénes somos, qué ha pasado con nuestra vida y cuál es nuestro camino en la vida. Somos pecadores, pero no somos pecadores perdidos, somos pecadores redimidos, llamados al arrepentimiento. Que no se nos olvide de dónde Adonai nos sacó. ¿Por qué estoy tratando este tema en este mes, en este día de ayuno, en el mes de Elul, en la preparación de una de las fiestas de mayor incidencia espiritual en la vida de una persona, como es la convocatoria de las Moedim de otoño, Yom Teruah? Acuérdate de lo que te he dicho durante todo este día de ayuno. El mundo le ha quitado la importancia que tiene la fiesta de Yom Teruah. Y nosotros sabemos que la mala inclinación, y ustedes ya saben a quién me refiero, la mala inclinación trata de velarnos la verdad, de quitarnos, de cegarnos, de ponernos vendas mágicas espiritualmente en nuestros ojos para que nosotros no veamos el esplendor de la revelación de la gloria del Eterno. Entonces necesitamos entender muy bien a qué el Eterno nos lleva en la convocatoria de Yom Teruah. Primero, ¿qué es arrepentimiento? Saben, durante el mes de Elul, el pueblo de Hashem, diga conmigo, el pueblo de Hashem, a usted no se le puede olvidar que somos pueblo injertado, que somos el pueblo que fue injertado en la rama original. O sea que entonces pertenecemos, participamos de la rica savia, dice Romanos capítulo 11, ¿verdad? Ese pueblo se despierta antes del amanecer para empezar lo que son los rezos o las oraciones especiales llamadas Sejilot. La palabra Sejilot significa confesiones. Eso es lo que hacemos en la preparación de Yom Teruah. Es la oración más importante en este momento. Frente al muro de Jerusalén hay cientos y cientos y cientos de la tribu de Judá, ¿verdad? Ya allí sentados, recitando y recitando y recitando y confesando. ¿Y saben por qué lo hacen? Pues lo hacen por ti y lo hacen por mí. Recitando las confesiones de Sejilot. O sea, expresamos nuestro arrepentimiento por haber cometido toda clase de fechorías en el transcurso del año. Y esto es preparación para el que está a punto de comenzar y es preparación para el que está a punto de terminar. Mira, frecuentemente es una tarea muy difícil, ya que no es fácil recordar todo lo que uno ha hecho durante los últimos 365 días. Pero afortunadamente, la lista de pecados y de transgresiones han sido preparadas para refrescar nuestra memoria. O sea, los Sejilot nos recuerdan lo que hicimos. Si se te olvidó, los Sejilot son para decirte, óyeme, un momentito, recuerda esto en tal fecha. ¿Sabías que para eso está hecho esta maravillosa, yo le llamo intercesión de confesión? Ahora, es conveniente entender que están organizadas en el orden alfabético de la A a la Z.
Y según las letras hebreas, en el Aleph, Bet, Gimel, van sucesivamente mostrándonos todo nuestro año a través de la vida espiritual nuestra. ¿Sabías que en la Torah hay algo muy tremendo? Lo que tú le confieses a Adonai, Él te lo perdona. Es una promesa de Él. Pero lo que a ti se te olvide confesarle, Él te lo recuerda. Para que no se te olvide las cosas que se te han olvidado confesar. Entonces, voy a mostrarte cómo se puede conocer verdaderamente cuando una persona entra en el arrepentimiento, en un sejilot verdadero, en una oración de confesión, y cuando es un arrepentimiento falso que te lleva a un remordimiento, que no produce cambios, ¿verdad? El arrepentimiento, recuerda, siempre lo he enseñado, produce cambios. Pero el remordimiento no produce cambios, produce reformas, pero no produce cambios. La palabra del Eterno en el libro de en la carta de 2 Corintios capítulo 7, verso 10 dice: porque la tristeza que es según Adonai produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estas dos palabras tienen que ser contundentes. La tristeza que trae Adonai sobre nosotros es para que nosotros cambiemos, pero la tristeza que el mundo trae sobre nosotros, la depresión, la angustia, no produce cambios, produce muerte. Eso tiene que quedar tan claro en ti hoy, en este día en donde nos vamos a hacer un acto de arrepentimiento a través de los siglos. En la carta de 2 Corintios 7:11 dice: porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Adonai, porque gran diligencia produjo en vosotros, y qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado inocentes en el asunto. O sea, nosotros a veces tomamos las cosas de Adonai y nos pasamos como si fuéramos inocentes, como diciéndole a Adonai: ¿sabes qué? Tú te equivocas, yo no te he hecho nada. Por eso los sejilot vuelven y nos recuerdan, y hoy los vamos a recordar uno por uno para prepararnos para este mover tan espectacular como lo es la preparación para Yom Teruah. Mucha gente se prepara para Yom Kippur, pero para Yom Teruah no se prepara. Por eso me tomé el tiempo de darle la gran importancia que tiene Yom Teruah en nuestras vidas. Es el día del juicio, es el día donde los libros se abren, es el día donde Adonai decide quiénes van a vivir y quiénes van a morir. Es el día donde Adonai decide qué año va a vivir esa persona. Y eso no depende de él, depende de nosotros también, a cómo nosotros estemos frente a él. Por eso le di tanta importancia a Yom Teruah. No puedes vivir otro año igual al que viviste este año, con problemas, con deudas, con enfermedades, con depresión, con falso arrepentimiento. No. Este es un año donde vamos a entrar a otro nivel, y tiene que ser un nivel en donde estemos conscientes, que la conciencia de nosotros se despierte, porque a veces la conciencia está muy dormida. ¿Qué es un arrepentimiento falso, Pastora Pili? ¿Sabes que mucha gente hoy en día camina con arrepentimiento falso? Déjame mostrarte algo. Voy a mostrarte el verdadero versus el falso, para que veas la profunda palabra que el Eterno me dio preparando esta enseñanza. Faraón, en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, Shemot 12, 29 al 32, Faraón aparece y dice que se arrepiente, ¿verdad? Y le pide a Moshe que sí, que definitivamente él está arrepentido de lo que ha hecho con el pueblo de Israel. Yo te pregunto, ¿pero ese era un arrepentimiento verdadero de Faraón o era un arrepentimiento falso? ¿Tú qué crees? Por lo que vemos, Faraón nunca se arrepintió, nunca. ¿Qué vemos? Balaam,
En Números capítulo 23, versos 32 a 33, Balaam aparece y parece que Balaam está arrepentido de todo lo que le hizo al pueblo de Israel. Pero cuando tú ves el proceso de lo que hizo Balaam, tú ves que él nunca se arrepintió, realmente él nunca cambió, simplemente reformó las cosas a su manera, que eso es lo que siempre a veces tendemos a hacer nosotros. Entonces, Balaam no se arrepintió, fue un arrepentimiento falso, como lo llamo yo, un remordimiento. Esaú, la Biblia nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 16 al 17, y nos aclara que Esaú no tuvo arrepentimiento verdadero de haber vendido su primogenitura. Él tuvo remordimiento, pero no hubo cambio en él. O sea, el hecho de las lentejas o de haber vendido el plato de lentejas para Jacob, pues es que no era que él estuviera buscando un cambio en su vida. Él simplemente estaba con remordimientos. Judas, Mateo capítulo 27, verso 4 al 5. Judas sabía que era la sangre de un inocente. Pero ¿qué pasó? Que Judas decidió tener remordimiento. La Biblia no nos dice que se arrepintió, sino que sintió un profundo remordimiento. Cuando la gente dice, ¡ay, pastora, yo lloré y lloré y lloré!, pero no hubo cambios en su vida, quiere decir que tuvo un gran remordimiento, pero que no hubo arrepentimiento en su vida. ¿Qué hace el arrepentimiento en nuestra vida? Como no entendemos lo que hace el arrepentimiento en nuestra vida, eso nos lleva a no entender el perdón de Adonai. Explica eso, pastora Pili. El reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser rescatados es la primera condición para el arrepentimiento. La Biblia no dice que tú salgas y tú digas que tú eres un hijo de Dios. La primera cosa que la palabra del Eterno te manda a ti es que te arrepientes. Esa es la primera cosa que necesita el ser humano. Cuando Adán y la varona pecaron en el huerto del Edén, lo primero que vemos es el arrepentimiento. ¿Sí? O sea, esta es la área más importante del ser humano. Pues cuando Caín mató a su hermano Abel, Adonai lo que estaba buscando en él era que se arrepintiera. Él lo buscó, él le habló, él le hizo preguntas, pero Caín nunca buscó arrepentimiento, nunca hubo cambio en su vida. Él simplemente decidió su camino de no caminar en el camino de Adonai. Ahora, en la vida de un creyente, el arrepentimiento mantiene nuestros ojos bien claros con respecto a lo que es el pecado. Clarísimo. También mantiene los ojos claros de lo malo que es el pecado en nuestra vida. El arrepentimiento mata el orgullo, mantiene nuestro corazón blando, de manera que la amargura o la dureza del corazón no se introduzca. Reconoce nuestra necesidad cada día, nuestro corazón, de nuestra necesidad de Yeshua. Yo te pregunto eso. ¿Tu corazón diariamente reconoce la necesidad de Yeshua? ¿Cómo sabemos que yo estoy entrando a un verdadero arrepentimiento? Cuando estamos en el verdadero arrepentimiento, hay un cambio respecto a la opinión del pecado. Inmediatamente sabemos que hay un cambio. ¿Cómo, pastora Pili? Sabemos que respecto a la naturaleza del pecado tiene que haber cambio. Sabemos que el carácter del pecado con respecto a nuestra relación con Adonai tiene que haber cambio. Porque sabemos que Yahweh, nuestro Elohim, es Kadosh, 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 y que no admite el pecado en el cielo. Entonces tenemos que caminar en santidad si queremos verdaderamente tener una relación con Adonai. Ahora, cuando no ha habido cambio, sino es un sentimiento, o sea, manejamos un arrepentimiento falso, entonces vemos que no renunciamos fácilmente al pecado. O sea, que tú le dices a esa persona, esto es un pecado en tu vida, y esa persona dice, sí, pero es que me gusta.
Sí, pero es que tú no sabes las circunstancias. O sea, no hay un verdadero aborrecimiento en tu corazón. No aborreces el pecado y no quieres renunciar a ese pecado. Tremendo. Número 2. Tampoco quieres liberarte, ni postrarte, ni llorar, ni gemir, ni buscar del Eterno. O sea, ¿te parece que es cansoncísimo hacer eso? ¿Por qué? Porque no hay una convicción verdadera en la vida de esa persona de arrepentimiento. ¿Qué pasa? Que esa persona vive con sentimientos de salvación. Ah, pero yo me porto bien. Ah, pero yo no soy igual a fulano. Ah, pero si es que tú supieras lo que hizo sultano. Ah, es que yo soy mejor que alguien. O sea, yo no mato, yo no robo. O sea, compara sentimentalmente el arrepentimiento. El arrepentimiento, mis amados, no es un sentimiento, es una acción de la voluntad. Y ese es el gran error que hemos tenido en la vida de la congregación, queriendo decirle a la gente, tranquilo, el Eterno te entiende, momentico, el pecado es pecado y hay que llamarlo, hay que arrepentimiento, hay que arrepentirse. Ahora, vamos a hablar de varios aspectos de lo que es el falso arrepentimiento, porque de eso como que no se escucha mucho. Y necesitamos hablarlo, ¿verdad? El falso arrepentimiento deja intacta a la persona y no permite que se someta su corazón para que haya una disposición de confesar el pecado. O sea, el falso arrepentimiento. Ahora, número 2. El falso arrepentimiento es una obra de muerte. Te lleva a la muerte. Es un falso arrepentimiento, lleva a un ocultamiento hipócrita de la persona. El individuo que ha ejercido un verdadero arrepentimiento está dispuesto a que se sepa que se ha arrepentido. O sea, verdaderamente produce cambios espirituales en su vida. No está en, discúlpame, mira, es que si tú supieras lo que me hicieron. No. Una persona arrepentida no le echa la culpa a nadie de su pecado. Se lo coloca esa persona y dice, y yo me arrepiento. Y no voy a colocar excusas para mi arrepentimiento. Eso se llama un verdadero arrepentimiento que conduce a vida. Ahora, número 3. El arrepentimiento falso produce una reforma parcial en la conducta de la persona. La reforma que produce es una tristeza del mundo. O sea, cuando la persona dice, la verdad es que yo dejé ir a los bailes, y le da una tristeza decirlo, y yo dejé ir digámoslo, a fumar o a tomar, y le da tristeza decir que dejó esto. Eso es una conducta reformada, o sea, parcialmente. Yo sé que esto está mal, pero me gusta. O sea, nunca dejó el mundo, nunca ha entendido la verdadera reforma del arrepentimiento, que produjo un cambio y que sabe que cuando dice, esto lo dejé y me siento contento, me siento feliz, este pecado yo lo tenía, esta adicción era conmigo. Date cuenta lo importante que es la reforma en nuestra vida espiritual. Número 4. Comúnmente la reforma el falso arrepentimiento produce una tristeza falsa porque es temporal. Tú dices, óigame, pero si esta persona se había arrepentido y duró 2 años y ya no tomaba, ya no fumaba, ya no iba a los bailes ni nada de esto, ¿y por qué ahora ahora volvió a hacer lo mismo que antes? Bueno, porque hubo una tristeza, un falso arrepentimiento que fue temporal. Fue temporal. No le puedes pedir a alguien que no se ha arrepentido verdaderamente que deje de la vida del pasado ya, porque nunca hubo un arrepentimiento que produjo cambio. Recuerda, remordimiento que produce reforma, pero arrepentimiento produce cambio en nuestra vida, nuestra manera de vivir. Un falso arrepentimiento, número 5, es una reforma forzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reforma producida por un arrepentimiento falso no es solamente reforma parcial o temporal, sino también es una reforma forzada y obligada. Explica eso, Pastora Piri. La reforma de quien se ha arrepentido de verdad es de corazón y ya no tiene más disposición para el pecado.
En Él se cumple la promesa de la palabra, quien ha hecho ya la sabiduría sobre Él. El que comenzó la buena nueva continuará el proceso con esa persona. Pero quien comenzó, pero si no has comenzado, ¿cómo crees que el Eterno va a hacer algo en la vida de esa persona? Tiene que haber cambio en nuestra vida. Número 6. El arrepentimiento es espurio, o sea, conduce a un sentimiento de actitud farisaica, el arrepentimiento falso. Yo lo llamaría el remordimiento falso. Es una persona que frente a las otras es uno, frente a los hijos es otro, frente a sus empleados es otro, frente a la casa es otro y frente a la quejilá es otra persona. O sea, es un arrepentimiento muy farisaico. Ahora, ¿qué quiere observar esta persona? Su corazón, como no ha habido un verdadero arrepentimiento, quiere mostrar una apariencia. Por eso el Eterno dijo, sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven blancos, pero por dentro están oliendo terrible. ¿Por qué? Porque por dentro su cambio no ha sido verdadero, es un falso arrepentimiento. Número 7. Un falso arrepentimiento conduce a una seguridad falsa. Yo me siento muy seguro que me voy con él. Yo me siento muy seguro de que yo creo en él. Pero la seguridad que tú sientes viene de un verdadero arrepentimiento, o tu seguridad viene de lo que tú crees, de tu intelecto y de tu manera de pensar. Sabes que hay mucha gente que se siente salva cuando no vive una verdadera vida toraica y se siente salva. Siente que sí, yo me siento salvo, pero sus acciones, su vida, su testimonio, su caminar no muestra salvación. ¿Qué muestra? Reforma. ¿Qué muestra? Remordimiento. ¿Qué muestra? Una falsa vida espiritual. Profundo lo que estoy diciendo. Número 8. Cuando hay un falso arrepentimiento, hay un corazón endurecido. El individuo que tiene esta clase de tristeza se vuelve más duro en su corazón, en proporción al número de veces que ha ejercitado esta tristeza. Cada vez que el evangelio se te exponga y tú no te arrepientas, tu corazón se va a endurecer y se va a endurecer y se va a endurecer y se va a endurecer. Eso es peligrosísimo. Por eso es tan importante entender que un corazón tiene que ser contrito y humillado delante de Adonai. Profundo. Número 4. Cuando hay un falso arrepentimiento, hay una conciencia cauterizada. Esto se determina claramente en la vida de una persona que ha tenido un falso arrepentimiento. Esas personas son viables, al que al principio son muy afligidas, cuando la verdad es destellada en sus mentes. Pero cuando esa persona no tiene un verdadero arrepentimiento, su conciencia está cauterizada. Entonces sigue cometiendo pecados, sigue haciéndole mal a la gente, sigue hablando mal, sigue adulterando, sigue fornicando. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Eso es muy delicado en la vida espiritual de una persona. Número 10. Cuando llego a este nivel es cuando yo puedo explicar claramente cosas profundas de la palabra de la Torah. El falso arrepentimiento rechaza a todo aquel que le hable de arrepentimiento. El falso arrepentimiento rechaza a todo aquel que le hable de perdón. El falso arrepentimiento rechaza a todo aquel que lo convoque a un ayuno, a una oración, a una intercesión. El falso arrepentimiento odia, no quiere, no se le quiere acercar a una persona que le hable de que arrepiéntete, pide perdón, cambia en tu vida, ten un techubá en tu vida. El falso arrepentimiento odia a la persona que hable de esa manera. Una cosa que en mi vida de testimonio ministerial ha pasado y que lo puedo contar en este momento. ¿Tú crees que yo soy santa? No, definitivamente mi vida ha pasado por santidad, pero voy camino a esa área espiritual porque a eso nos llamó el Eterno. Sin santidad nadie verá a Yahweh. Pero mira, déjame compartirte lo siguiente. He pasado por procesos durísimos donde el Eterno me ha confrontado el pecado
a todo nivel. Y he tenido que hacer un tikkun en mi vida, una corrección de las cosas en las que el Eterno abomina de mí. Pero para yo llegar al nivel de hablarte de tengo que yo misma hacer un proceso de tikkun y un proceso de techuvá verdadero para ponerme a enseñar esta enseñanza. ¿Por qué estoy diciéndote todo esto, Pastora Pili? Explícalo. Porque si nosotros no hablamos estos temas de esta manera, no los podríamos plasmar en la vida de ustedes. O sea, si yo primero no me hago un tikkun, un examen de mi vida espiritual, si yo primero no entro a un techuvá de ayuno y de arrepentimiento con Adonai, pues difícilmente yo puedo tocar el tema, porque esto me confrontaría totalmente mi vida espiritual. Pero cuando yo he llegado a este nivel, es porque yo he podido pasar a dar entendimiento de lo que es el verdadero arrepentimiento. Si no, no lo podría explicar. Definitivamente, son áreas muy duras para enseñar. Claro, pero para eso está la vida de nosotros en una techuvá verdadera. Entonces, cuando una persona cuando una persona tiene un falso arrepentimiento y escucha la exposición de la Torah viviente a Yeshua, lo rechaza. Cuando Yeshua llama al arrepentimiento, lo rechaza. Cuando en Jerusalén, Pedro se levantó y predicó al evangelio a los que estaban allí en la fiesta de Shavuot y les dijo, ellos le preguntaron, varones, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dijo, arrepentíos o moriréis en vuestros pecados. Claro, para que Kefa hubiera dicho eso, Pedro hubiera dicho eso, en esa ocasión, pues déjame decirte que tuvo que pasar un proceso de arrepentimiento y de preparación, porque si esa pregunta se la hacen en Jerusalén, en la muerte y crucifixión de Yeshua, él no sabía qué contestar exactamente. ¿Por qué? Porque no había pasado por un proceso de tikkun, de arrepentimiento. Pasó su proceso de tikkun, pasó su proceso de arrepentimiento, vino el Ruja HaKodesh en él, y vino el momento en donde a él le hacen la pregunta y él contesta claramente, arrepentidos. Nadie que haya pasado por un tikkun o por un arrepentimiento puede explicar esta área tan fácilmente, porque es tremendo. Hay que entrar al nivel de tikkun, al nivel de arrepentimiento, de un techuvá, para llegar a este nivel poderoso. Pastora Pili, ¿qué hacer? ¿Qué es el nivel donde tú quieres llevarnos hoy? La Torah nos quiere llevar a otro nivel. ¿Sabías que en la Torah existe una palabra, en la Torah, en la enseñanza de la Torah, existe en los salmos, en este tiempo del llamado de Yom Teruah, existe una manera de arrepentimiento que es poderoso? Se llama el Señor de los perdones, nada más y nada menos. El Adon HaSehilot. El propósito de los Sehilot, mis amados, no es sumergirnos en pensamientos negativos. O sea, el Eterno no quiere que tú te metas a un ayuno de oración y de intercesión y de preparación de Yom Teruah para que te sientas negativo. No, el Eterno quiere cambiar nuestro comportamiento para el año venidero. Al haber enlistado nuestras fechorías en orden alfabético, procedemos a alabar a Adonai de nuevo en orden alfabético. Una de las oraciones para el mes de Elul se llama Adon HaSehilot. ¿Qué contiene el HaSehilot? Contiene 22 atributos diferentes de Adonai, desde el Aleph hasta el Tav. Explica eso, Pastora Pili. El Adon Sehilot, como oración de solicitud de perdón, se basa en el principio de la repetición y comprensión profunda del texto con el objetivo de conectar con el corazón de nuestro y purificar nuestro corazón. No le pidas a Adonai que purifique a tu esposo si no te has purificado tú. No le pidas a Adonai que haga que mis hijos se arrepientan si no te has arrepentido tú. Entra primero tú. Yo siempre he creído que el primero que tiene que cambiar es nosotros mismos para que podamos pedir cambios para otros, ¿verdad? Y yo te pido en este momento, con todo mi corazón,
Únete a nuestro llamado de intercesión en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Déjame compartirte cómo se van a hacer las oraciones de Sejilot. Aquí vamos a hacer la oración completa. Fíjate que he aquí la estrofa. Comienza, Aleph, pronunciada, Adon Ha-Sejilot, Señor del perdón. Luego viene la Bet, Bohen Levatop, examina mis corazones. Luego viene el Golé Amakudot, descubre profundidades. Luego sigue el Dober Sedakot, habla justicias. Y ahí viene cada una de las estrofas donde el Eterno nos está llevando a una Sejilot, a un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, donde no hay engaño ni en nuestro corazón, ni hay conciencia cauterizada, ni hay remordimiento, sino arrepentimiento total. ¿Cómo logramos ese arrepentimiento? Recuerda lo que te he enseñado durante muchos años. Los 5 pasos para verdaderamente entrar en arrepentimiento. Número 1, parar de pecar. O sea, reconocer públicamente que hemos pecado contra Adonai. Número 2, y parar, por supuesto. Número 2, tener ese sentimiento de culpa, pero no de remordimiento, sino un sentimiento de que sabes que has sido culpable de las cosas que hiciste. Número 3, confesarlos en voz alta. Sabes que eso es un poder sobrenatural que hay en nuestra vida. Y número 4, una restitución, una reconciliación verdadera tuya con Adonai. Y número 3, un plan para no cometer de nuevo lo mismo. Esto se llama entrar en un año completamente diferente en tu vida espiritual. Por eso me tomé todo este tiempo para prepararles a ustedes el maravilloso momento de escuchar las Sejilot. No las escuches como cualquier cosa. Escúchalas, ponle atención a cada una y confiesa, sigue la oración, la intercesión de las Sejilot y confiesa públicamente ante el Eterno cada una de nuestros pecados y confiésalos en arrepentimiento. Te digo que tu vida nunca jamás volverá a ser igual. Un shalom para tu vida. Soy la pastora Pili Alfaro. Será poderoso guiarte en el próximo nivel de tu vida espiritual. Shalom.